Muy bien. Bueno, ahora sí, el saludo oficial. Muy buenos días, apreciados estudiantes, red de tutores del curso Observación y Entrevista para el periodo 1601. Darles una fraternal bienvenida. Gracias por recibir de manera puntual esta invitación y tener ese interés en su aprendizaje en la universidad. Entonces, hoy nos acompañan dos de nuestras docentes quienes van a liderar este tercer encuentro. Tenemos a la profesora Marcela Velázquez y a la profesora Sandra Suárez. Entonces ya me permito dar la palabra. Igualmente voy a estar muy atenta, muy pendiente del chat, voy a estar muy pendiente del desarrollo de la reunión y nos estaremos ya encontrando nuevamente más adelante en esta tercera web. Entonces, adelante, profesoras, bienvenidas, y ya me permito darles la palabra para ya que ustedes empiecen a desarrollar el tema. Gracias. Ok, profe Zuli, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a desarrollar la tercera web de la unidad 3, la observación y la entrevista psicológica en contexto. Y vamos a ver algunas generalidades respecto a la unidad. Dentro de la agenda, entonces, está nuestro saludo, claridades sobre la entrevista, que lo voy a trabajar yo, ámbitos de aplicación de la entrevista, las funciones de la entrevista. En el quinto momento va a ingresar la profe Marcela, hablando de los momentos de la entrevista, los tipos de entrevista, y vuelvo a ingresar yo para darles una guía respecto al simulador cámara de GESEL y hacemos el cierre. Dentro de las claridades sobre la entrevista, es importante que tengamos presente que para el desarrollo de la entrevista tenemos unos elementos importantes. Dentro de estos está la comunicación, el cómo yo transmito la información a la persona que estoy entrevistando y cómo recibo esa información. Está la interacción, que se fundamenta en la escucha, en la recogida de información y en el transmitir lo que nosotros queremos dentro de la entrevista y pues recepcionar lo que el entrevistado nos está contando. Y también un elemento importante e indispensable es establecer los objetivos dentro de la entrevista o para la cual se hace la entrevista. En las clases de entrevista tenemos la entrevista estructurada, que está enfocada en desarrollar o crear, estructurar una serie de preguntas de acuerdo a las 3 fases de entrevista que hemos aprendido, que es lo que, por ejemplo, hicimos en el fase anterior cuando le solicitamos que crearan un cuestionario de entrevista, ¿cierto? Entonces vamos a tener una entrevista estructurada. Una no estructurada. Qué pena, se está escuchando con mucho eco, muy. Mi estimada estudiante, se escucha muy bien, mi profe Sandra, ¿está escuchando bien? Los estudiantes deben revisar su PC, su sonido, porque en ese momento lo estamos escuchando bien a la profe Sandra. Gracias, profe. Continúo. La entrevista no estructurada se da cuando nosotros interactuamos o nos encontramos con el entrevistado sin haber desarrollado previamente una serie de preguntas, sino que en el momento de la entrevista surgen esas preguntas para poder recoger la información. Y la entrevista semiestructurada está dada cuando estructuramos ciertas preguntas, pero para no perder el hilo conductor de la entrevista, surgen unas nuevas preguntas para construir esa hipótesis o recoger esa información que necesitamos. Tenemos también dentro de las generalidades de la entrevista unos ámbitos de aplicación. Dentro de los ámbitos de aplicación tenemos el asesoramiento, el counseling, que es esa orientación vocacional, ¿sí? Cuando nosotros orientamos a una persona que quiere desarrollar una profesión o adquirir un aprendizaje, entonces dentro de estas características tenemos que este cliente que viene a nosotros para hacer la orientación vocacional tiene la solución, él mismo
encuentra sus recursos, sus soluciones, y sus recursos mentales están intactos, no tiene dificultades. En el otro ámbito que tenemos es el ámbito de selección en el contexto organizacional, que lo que busca es encontrar el mejor candidato a partir de cierto perfil que nos da la organización. Nosotros como psicólogos hacemos esa aplicación de entrevista buscando encontrar el mejor candidato de acuerdo a los requerimientos de la organización, evaluando el perfil pues, del candidato. En el área clínica, entonces ya tenemos un cliente o un paciente que pide ayuda y que en psicoterapia busca tener un cambio terapéutico. Y tenemos unas etapas o fases en el proceso clínico. Hablamos de la primera, que es el screening, que es cuando se evalúan las necesidades expuestas por esta persona o por este cliente y evaluamos que podamos suplir esas necesidades. La siguiente fase es la inicial, donde establecemos el objetivo de la entrevista y es el primer contacto con el cliente o paciente. Disculpen. La tercera es la devolución, que es cuando nosotros desarrollamos feedback, cuando hacemos ver al paciente lo que está sucediendo y él cae en cuenta de las herramientas, técnicas, habilidades que tiene para los recursos que tiene para poder también ayudarse en el desarrollo o en la evolución de su situación problemática. Y una última, que es la alta clínica, que es cuando se termina el proceso y se le da alta al paciente en el proceso psicológico. Dentro de las funciones de la entrevista, entonces encontramos que la entrevista se busca una evaluación y un diagnóstico. ¿Cómo lo encontramos? Por medio de la información que nos da nuestro cliente o paciente en la comunicación verbal y no verbal. Por eso la importancia de que nosotros tengamos una habilidad en la observación y en el planteamiento de las preguntas. También la entrevista tiene que ser motivadora, que anime al paciente a asumir esos cambios que requiere, a reconocer las habilidades, las necesidades, las fortalezas y las herramientas que tiene como ser individual para poder salir adelante con su problemática. Y tiene también una función terapéutica, que es donde se establecen metas para obtener esos cambios que se requieren en las conductas, en los comportamientos del cliente o paciente que tenemos. Bueno, le doy paso a la profe Marcelita para que nos siga ayudando con este tema. Buenos días para todos y todas, bienvenidos a la web. Muchas gracias, mi profe, por esta primera contextualización de la entrevista. Pido excusas, pero se nos activó una alarma acá en el CEAD y por eso el ruido de fondo que tenemos. Importante entender, como lo decía la profe, esos contextos particulares en los cuales se realiza la entrevista, que de alguna manera nos están definiendo y describiendo las formas. Creo que nos van a mandar así afuera. Permítanme un segundo porque nos están haciendo como simulacro y activar la alarma. Que de alguna manera nos están diciendo cuáles son esos objetivos que la entrevista tiene. Si va a tener un objetivo de evaluación, de diagnóstico, de asesoría, y a partir de ahí nosotros podernos posicionar en los momentos de la entrevista. De manera general son 3 grandes que vamos a estar como reconociendo en este momento. El entrenamiento en una conversación de tipo de entrevista psicológica requiere principalmente en esa fase inicial el desarrollo de habilidades de rapport. Eso arranca con un saludo de presentación por parte del entrevistador,
es muy importante siempre que digamos nuestro nombre, el rol, el contexto en el que estamos desarrollando nosotros la entrevista, para poder desde allí establecer una relación de cercanía con la persona entrevistada o con el grupo que se está entrevistando y de alguna manera entonces hacer como el primer ambiente propicio para poder conversar acerca de ese objetivo de entrevista que se haya planteado. Preguntar al cliente cómo quiere que le llamemos. Esto denota una cercanía, como lo decía hace un momento, denota una seguridad, denota el establecimiento de confianza y pone de manifiesto entonces que nuestra concentración al 100% está en esa persona que nosotros estamos entrevistando. Para el diligenciamiento de historia clínica, el reporte del informe psicológico que debemos tener, es importante hacer una revisión de los datos personales y los datos sociodemográficos. Uno diría, tenemos que entrar rápido y a veces sucede es que queremos entrar muy rápido a la temática de profundidad o al objetivo de la entrevista. Preguntar acerca de estos datos a nosotros como psicólogos nos da un contexto bajo el cual la persona se desarrolla y nos permite ya empezar como a entender cuáles son como esas características propias de esa dinámica social, familiar, relacional que la persona tiene. Entonces los datos sociodemográficos corresponden a la edad, nivel educativo que tiene la persona, actividad laboral, si así corresponde, nivel socioeconómico que la persona tiene también. Explicar el objetivo de la entrevista hace parte también de esta fase inicial. Como les decía, no es solamente abrir de manera segura y confiable y como cuidadosa la conversación de la entrevista que se va a tener, sino también tener mucha precisión sobre lo que vamos a hacer. Vamos a tener una primera sesión de reconocimiento emotivo de consulta, por ejemplo, en los casos de la psicología clínica o de la salud, o vamos a realizar una evaluación del proceso de aprendizaje en los casos, por ejemplo, de psicología educativa. Es importante reconocer eso porque esto también pone en sintonía a nuestro interlocutor, a nuestro entrevistado. A veces también quieren como contar muchas cosas y es en el sentido de la entrevista psicológica, hay que guardar entonces esas proporciones que tenemos frente a la atención o la intervención que nosotros podamos desarrollar. ¿Y cómo se va a hacer la entrevista? También se van a tener unos momentos, es posible si por ejemplo es en pareja que se converse primero con un miembro de la pareja o no, si es familiar también. Si es en un contexto educativo, por ejemplo, vamos a hablar primero con los papás y luego con el estudiante o con los cuidadores con el estudiante o con la docente y el estudiante, o si es en un contexto organizacional, entonces cómo vamos a generar la entrevista frente a las dinámicas del clima organizacional que se están llevando a cabo, si se van a utilizar algún tipo de recursos como instrumentos de evaluación, como un pretexto, por ejemplo, de algún elemento literario que te permita entonces como poder conversar de otra manera. Esto entendiendo, por ejemplo, las diferencias de comunicación que a veces tenemos, si es necesario tener de pronto a un traductor y demás, es muy importante poner, como lo digo, y eso quiero que quede muy claro y como que clave de la conversación, la fase inicial es ponernos en sintonía con el proceso de entrevista que estamos nosotros realizando. Una vez se expliquen todos estos elementos, hacemos énfasis en el consentimiento informado. Recordemos que en el primer paso, cuando estábamos nosotros haciendo el ejercicio de observación, le pedíamos el consentimiento informado a la persona para que nos permitiera entonces realizar ese ejercicio. Para la entrevista funciona de la misma manera. Es muy importante tener este consentimiento y que la persona asienta a participar de la entrevista en cualquier tipo de campos, pero específicamente y especialmente en campos de psicología jurídica, por ejemplo, si está mediado a través de un informe de psicología clínica, el consentimiento cuando trabajamos con menores de edad es supremamente importante.
Entonces, un poco para recoger, esta primera fase tiene el rapport, la empatía, que es la comodidad que muestra el entrevistado frente al ejercicio propio de la conversación, el saber escuchar, el tener entonces la tranquilidad, el manejar un tono de voz que permita de alguna manera u otra precisamente mantener la atención por parte del entrevistador, son muy importantes en este ejercicio de la fase inicial. Puede durar alrededor de 8 o 10 minutos, va a depender, eso es como un poco el marco general que se da, pero pues va a depender mucho de cada uno de los contextos en los cuales nosotros realicemos la entrevista. Ahora viene la fase intermedia. Una vez tenemos ese consentimiento, hemos realizado ese enganche de la conversación, la persona entiende por qué lo estamos entrevistando y para qué lo estamos entrevistando, viene todo el proceso de establecimiento de hipótesis o el proceso muy propio de la evaluación o el desarrollo de la entrevista mejor. Decía hace un momento, el tono en el cual nosotros dirigimos la conversación hace una gran diferencia para poder también definir este ejercicio de entrevista. Debe ser un tono que permita, como decía, mantener la atención, quizás modularlo para algún tipo de preguntas reflexivas que más adelante las vamos a recordar. Ayuda un poco también como a que la entrevista no sea plana y no sea aburrida, sino que tenga como elementos muy propios de atencionales y de concentración. Busca recoger información necesaria y los aspectos relevantes, el motivo de consulta, cuáles son las personas que hacen parte de esa situación, las características muy propias a nivel de lo psicológico, de lo social. Casi siempre o en la medida de lo posible se sugiere que inicien con preguntas abiertas para no perder ese rapport que se alcanzó en el momento inicial. Es muy importante y por eso en el paso anterior el guión de preguntas, porque las preguntas deben tener un hilo conductor que vaya conectando precisamente las temáticas en las áreas de ajuste que nosotros queremos indagar. Recordemos que las áreas de ajuste son familiar, social, laboral, sexual, educativo, y que de alguna manera u otra la persona pueda ir, las preguntas que nosotros propongamos en ese guión conversacional puedan ir como en conectividad, ¿no? No es que le vamos a preguntar sobre la familia y luego le preguntamos sobre el jefe y luego le preguntamos sobre un aspecto de la sexualidad. Y, o sea, como que no tiene mucha coherencia en términos de este hilo conductor que me permite a mí entender el por qué y poder recoger esa información que es relevante para la atención y la asesoría que yo esté llevando a cabo. Indagar respecto al objetivo principal de la entrevista, a veces, y eso, ¿por qué puede pasar? Porque puede generar que tengamos un hilo conductor muy claro, pero la persona empiece a divagar o se vaya como por decirlo escuetamente, por las ramas de la temática que se ha propuesto. Entonces siempre es importante devolvernos, ¿no? Y decir, mire, aquí lo importante o lo relevante de esta conversación es saber la motivación frente a el cambio de cargo que estamos evaluando dentro de la empresa, por ejemplo. Hay que ser muy cuidadosos con las expresiones de asentimiento que tenemos al momento de conversar, tener en cuenta las limitaciones del entrevistado, si tiene algún tipo de discapacidad o si, por ejemplo, presenta alguna dificultad al momento de comunicarse, tenemos nosotros que ser muy hábiles en desarrollar entonces cierto tipo de habilidades de escucha, de habilidades también de conversación para este tipo de limitaciones. Por ejemplo, en personalidades o entrevistados con características de personalidad muy introvertidos o tímidos y demás, es importante que nosotros podamos entender como esos modos en los cuales la persona se comunica. La entrevista se adapta al entrevistado. No es que yo llego con mi guión y empiezo, no voy a preguntar acerca del estado económico de la persona. Y resulta que el entrevistado empieza a llorar
y se desborda emocionalmente, y yo digo, pero es que mi segunda pregunta tenía que ver sobre cómo cambiaría su estilo de vida, si pudiera, no sé, tomar decisiones distintas. Y me quedo pegado a lo que el guión me está señalando. Siempre es importante adaptarnos un poco a esas necesidades emocionales que la persona puede llegar a presentar al momento de realizar una entrevista. Entonces, en ese caso haría una pausa, diría, bueno, entiendo que esto le afecta, vamos a parar un momento frente a las preguntas que ya están diseñadas en la entrevista y cuénteme cómo lo puedo ayudar en este momento, o intentar tranquilizar a la persona para que nuevamente se conecte con ese objetivo inicial de la entrevista y con la propuesta del guión conversacional que en algún momento se ha considerado. Y también es muy importante dar tiempo a que el entrevistado responda. El afán al momento de la conversación o de la entrevista es el peor enemigo, por decirlo de alguna manera. Es muy importante entender los silencios, las pausas, esos momentos pequeños de recordación o de reflexión al que nosotros estamos invitando al momento de la entrevista, porque eso es lo que responde a una característica muy propia de la dimensión psicológica que envuelve, independientemente del campo, la entrevista que nosotros estamos proponiendo. Entonces sí es muy importante para, insisto, para no perder ese rapport inicial, esa tranquilidad inicial, esa cercanía que se estableció al inicio de la entrevista, dar tiempo a los silencios, a la reflexión, al llanto también. Casi siempre respondemos a que la persona no llore y nos angustia un poco cuando llora, pero siempre en ese ejercicio de adaptar la entrevista, de respetar la entrevista, es muy importante el uso de los silencios y dar tiempo precisamente a las respuestas. Dentro de esta misma fase, también, si bien hay que respetar los silencios, pues no pueden ser muy extensos. Y esto es una habilidad que vamos a estar entrenando en cámara de Gesell cuando estemos en el ejercicio propio que nos propone el paso 4 en el que nos encontramos, y es poder evaluar, observar, reconocer ese tono emocional que la persona está teniendo. Es distinto un silencio por evitar la pregunta a un silencio muy propio de reflexivo y demás. Perdón, pido excusas, pero van a hacer aquí una pausa activa, entonces les estaba pidiendo que se movieran un poco para no tener tanta interferencia de ruido. En esta fase, como lo decía, saber reconocer esos tonos emocionales, si es por un silencio reflexivo o de recordación de algún evento particular que yo esté indagando, o si el silencio es porque la persona se ve tensa y no quiere responder a lo que yo le esté preguntando. Es una habilidad de observación, y aquí por eso la coherencia entre nuestro curso, en los dos elementos que propone nuestro curso de observación y entrevista, y que pues esperamos que ustedes puedan tener la oportunidad en cámara de Gesell de ir entrenando, del simulador cámara de Gesell, de ir entrenando estas habilidades. Orientar las preguntas al tema particular objetivo de la entrevista, insisto, envolver. A veces también a nosotros nos pasa como entrevistadores que nos perdemos en la entrevista, entonces es muy importante siempre mantener ese objetivo que se ha planteado. Plantear preguntas cerradas para acercamiento a la información, para llegar a puntualizar, aunque también hay preguntas que nos permiten clarificar. Entonces es jugar mucho con el tipo de preguntas que nosotros hemos venido revisando y que a continuación vamos a mirar nuevamente, porque a veces nos quedamos solo con las preguntas abiertas o con las preguntas cerradas, entonces siempre es importante como movernos en distintas tipologías de preguntas. Reconocer la pertinencia de las temáticas indagadas, si es importante esto que estoy preguntando, si es relevante para el objetivo que se ha planteado, o si las mismas
la misma entrevista ha venido teniendo un giro frente a ese ejercicio. No emplear términos técnicos. A veces utilizamos como la expresión, no sé, como que vamos psicologizando mucho la entrevista. Entonces yo veo que los síntomas responden a la categoría tal del DCM y como que complicamos a la persona con la información que es muy de esta gramática psicológica que nosotros debemos manejar como psicólogos, pero que al momento de trabajar con las comunidades o los sujetos no son necesarios. Entonces sí es muy importante cuidar el uso del lenguaje, el uso de esos términos técnicos, por ejemplo, con niños o con adolescentes o con personas adultas o con personas con un nivel educativo distinto al que nosotros tenemos. Es muy importante como cuidar y tener esa rigurosidad en términos de cómo expresamos cada uno de los puntos que la entrevista ha propuesto. Evitar formular varias preguntas al mismo tiempo puede llegar a confundir también al entrevistado. Evitar el preguntar de sentido negativo, y en ello también quiero insistir en el cuidado que debemos tener nosotros frente a la manera como no solamente manejamos el tono de voz de la entrevista, sino las muecas o los asentimientos o las negativas o la negación que tenemos en algún momento cuando la persona se comunica con nosotros. Porque eso también puede influir en las respuestas en ese ejercicio de rapport que se ha establecido al inicio y también como en la comodidad y la tranquilidad que la persona tenga para responder. Si nos dice algo que para nosotros es novedoso o nos resulta extraño y demás, y respondemos con nuestros rostros, con nuestra expresión, eso puede llegar a limitar también la manera como la persona se comunica. Sandra, se te abrió el micrófono, no sé si es posible. Gracias, Sandra. Entonces, en ese orden, si bien nosotros estamos haciendo un ejercicio de entrevista y observación de los modos de comunicación de la persona, aquí otra clave que es fundamental es también saber, y puede sonar muy obvio, que la otra persona también nos está observando a nosotros. Y en ese orden de esa observación, pues ser muy cuidadosos al momento también de atender la entrevista y como de manejar también nuestro estado emocional. Tomar notas sin perder contacto visual con el entrevistado. A veces estamos, y no sé si les ha pasado, no en escenarios de atención psicológica, pero sí en escenarios de atención médica, que el doctor está o la doctora está ahí, escriba y no nos observa. Si somos muy visuales o tenemos este sentido en desarrollo, pues es importante mantener ese contacto visual. Yo que sugiero para este tipo de espacios es al momento de la fase inicial decir, es muy posible que tenga que tomar nota de lo que estamos conversando, si no le molesta, estar entonces escribiendo para que si en algún momento pase que deba escribir algo largo, pues no vaya a perder yo ese contacto o esa atención, que es lo que busca precisamente esta recomendación tener. En tanto a la fase final, una vez se realice todo este desarrollo de la entrevista, se tenga claridad sobre las temáticas que se querían indagar, se haga clarificación, se logre como ese objetivo, es muy importante hacer el proceso de cierre. Así como fuimos tan cuidadosos al momento de iniciar la entrevista con el rapport, con el consentimiento, con los objetivos de la entrevista, explicando todo esto, también debemos ser muy cuidadosos con el proceso de cierre. Este proceso debe ser paulatino, no es como, ay, ya se nos acabó el tiempo, muchas gracias, que estén muy bien, sino ir como preparando el momento para poder conversar y preguntar e indagar sobre las conclusiones que se lleva la persona de la entrevista, ese resumen de lo acontecido en la entrevista. Entonces, como entrevistador me parece importante este tema, creo que podríamos conversarlo en la siguiente sesión si así usted lo considera, aclarar las dudas. Mire,
que hayan quedado dentro de la conversación de la entrevista, comentar tareas o actividades para futuros encuentros, si hay algún tipo de prescripción para hábitos de estilo de vida saludables, hábitos de estudio, etcétera, deben estar orientados y dados al momento del cierre de la entrevista. Planear un próximo encuentro, realizar remisiones si así se considera, y que la persona sepa qué vamos a hacer nosotros con la información y con todos estos elementos que se conversaron durante la entrevista. Creo que eso es lo más importante del cierre. Por eso insisto, como somos tan cuidadosos en la apertura de la sesión, también debemos ser muy cuidadosos en decir muchas gracias por todo lo que nos ha compartido y hemos podido evaluar, y cuáles van a ser como las decisiones que se van a tomar alrededor de esta información. Si es necesario enviar a salud ocupacional, si es necesario, por ejemplo, invitar entonces a docentes, invitar a otra persona a participar en la siguiente sesión, y digamos que de algún modo poder terminar ese espacio de conversación que se abrió en algún momento. Cerrar con una frase positiva, cerrar con, como lo decía la profesora Sandra, con elementos motivacionales también, o elementos más que motivacionales, reflexivos, también es muy importante que nosotros lo podamos hacer desde allí, porque pues es lo que al final establece esa relación y cuida completamente esa, por decirlo de alguna manera, como esa alianza terapéutica o esa relación terapéutica o psicológica que se ha establecido a partir de la entrevista. Y bueno, una despedida con estas recomendaciones que se han realizado. Estos son los 3 momentos que creo que son muy importantes y que más allá de qué se debe preguntar, tiene que ver con esas claves particulares para que el guión conversacional que ustedes estén desarrollando pues empiece a fluir y sea, eso es lo que, insisto, lo que queremos ver en cámara de GESEL, es que fluyan esos guiones conversacionales y ese cuidado en términos del estado emocional y el estado de atencional que se tiene en una entrevista. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con el tipo de preguntas, que son como el cuerpo que ha sentido a la entrevista, queríamos con la profe Sandra hacer un recorderis de las preguntas para que ustedes puedan, a través del guión que vamos a trabajar y que se va a decidir para la cámara de GESEL, también hacer como esa revisión de cómo estamos nosotros preguntando. Preguntas cerradas, estas clases de preguntas las vamos a tener teniendo en cuenta las tipologías de González Porras, y arrancamos con las preguntas cerradas, que son de identificación: quién, cómo, cuándo, cuál, dónde. Importante para que cumpla con una dimensionalidad de cerrado o de única respuesta es permitirse hacerlas con un sí o con un no, puede ser de esa manera sugerente o en escala de like, de 1 a 10 durante la semana, cuántas veces se siente triste, Profe, de un señor. disculpa, buenos días, Stewart. Profe, quisiera saber, digamos, estamos con nuestro paciente, un niño o un adulto, unas frases positivas para un X o Y tema, serían cuáles, ya que pues estamos hablando de un tema muy amplio, no tenemos, pues no estamos diciendo que estamos hablando de X y Y tema, sino frase positiva para usar en algún tema, ¿cuál sería? Pues decírtela, y tú lo acabas de decir, es demasiado amplio. Eso va a responder particularmente al objetivo de la entrevista que tú estés teniendo y al sentido propio de la entrevista. Es una habilidad y esto invito a que no solamente estemos concentrados en qué tenemos que hacer, sino también cómo estamos nosotros comunicándolo. Puedes terminar con una frase positiva, no es obligatorio hacerlo. Puedes terminar con una reflexión que te deje la entrevista que estás realizando, por ejemplo, en casos muy de psicología clínica o de la salud, o alguna recomendación en términos de psicología educativa, algunas recomendaciones, por ejemplo, también en términos de psicología organizacional.
Tenemos que decirte, esta frase siempre es clave y es la que debemos utilizar para cierto tipo de ciclo vital, como tú me lo estás preguntando, es muy complejo, muy difícil de hacer. Porque diríamos que tenemos ya un guión y no estamos escuchando a la persona y no estamos teniendo en cuenta toda la evaluación que se realiza a través de la entrevista. Entonces, lo que sí es importante y que debemos nosotros tener en cuenta es que esto se convierte como en esas claves que vamos a empezar a entrenar y que podemos utilizarlas para que la entrevista sea lo más juiciosa y rigurosa posible y se convierta precisamente en eso, tenga ese factor de entrevista psicológica y no cualquier tipo de conversación espontánea que podamos tener en otro tipo de escenarios. ¿De acuerdo? Bueno, voy a continuar entonces con las preguntas abiertas. Estas permiten abordar diversos temas. Lo que busca es no marcar una limitación en términos a la respuesta y sí, por el contrario, que la persona pueda extenderse bastante en ese objetivo, esa intencionalidad de pregunta que nosotros tenemos. Preguntas de aclaración permiten dilucidar cuestiones confusas, cuáles como para poder puntualizar algunas temáticas particulares que nosotros estemos teniendo o algunos eventos, por ejemplo, cuando se indaga en psicología jurídica, los momentos de algún tipo de situación en particular que se haya vivido, permite entender mucho aclarar estas confusiones que el mismo discurso de la persona puede estar generando. Las preguntas sugerentes se presentan de manera cuidadosa, permitiendo confirmar información que previamente se revisó en la historia clínica, en el informe de la docente orientadora de la docente del aula que nos envía al estudiante. Deben ser muy, muy cuidadosos, precisamente por eso que les decía hace un momento, de no interferir entonces en algún tipo de respuesta o en algún tipo de situación. Las preguntas proyectivas permiten al entrevistado pueda expresar sus emociones una vez el entrevistador hace explícito el sentimiento proyectado. Responden a apoyar verbalmente ese contenido emocional que la persona está teniendo. A veces es muy complejo y, por ejemplo, en toda esta corriente de psicología de crianza respetuosa, insistimos mucho en las preguntas proyectivas, en decir de lo que está sintiendo es rabia, lo que está sintiendo es enojo, lo que está sintiendo es tristeza, lo que está sintiendo es confusión, y la persona puede llegar a decir, sí, me identifico, recuerdo que es la rabia, me identifico con la rabia, o decir, no, no es rabia, es otro tipo de emoción, pero lo que queremos es poder verbalizar, externalizar, por decirlo de alguna manera, esa emocionalidad que nosotros estamos observando y que nos está comunicando. Las preguntas reflejo reproducen los hechos o sentimientos percibidos durante la entrevista para que se vea, se entienda y se tenga esa atención frente a lo que se está viviendo y se está experimentando. No le estoy poniendo yo un nombre como en términos de la proyectiva que me permite externalizar, sino estoy diciéndole, lo estoy entendiendo bien, entiendo que la emoción es esta, veo que está un poco ansioso y nervioso, y pone como en un ejercicio de mayor contacto y vinculación emocional al entrevistado y al entrevistador, cuidando naturalmente el no interferir en lo emocional, cuidando esta objetividad que nosotros debemos marcar en términos del rol que estamos desempeñando, pero sí poderlo de alguna manera u otra comunicar al interlocutor. Todo esto que nos permite mantener la atención, mantener el nivel reflexivo, mantener el proceso evaluativo que nosotros estamos desarrollando. Las preguntas situacionales describen una situación para reconocer distintas respuestas de la misma. Busca preguntarse acerca de repertorios comportamentales o conductuales frente a cierto tipo de situaciones. Preguntas para observar la conducta provoca en quien las conteste un comportamiento dependiendo de la forma en la que se conciba esa situación. Ayuda mucho, por ejemplo, para indagar acerca de prejuicios,
acerca de procesos de discriminación, por ejemplo, como poner un poco en contexto estas situaciones y ver cómo es que la persona puede responder a cada una de ellas. Las preguntas de SEO están diseñadas para romper con coartadas muy del tono de la psicología jurídica, por ejemplo, muy del tono con adolescentes, cuando estamos evaluando conductas de riesgo en las instituciones educativas, en situaciones de pareja, por ejemplo, también es muy importante emplear estas preguntas de SEO que ponen como un juego de poder romper esas ideas, esas coartadas que se han planteado previamente. Frente a las preguntas que nos propone Carl Fromm, estas preguntas, entender que este texto está muy orientado desde una psicología compleja, una psicología sistémica, y vienen a preguntarse, más bien que preguntarse, vienen a plantear que no solamente las preguntas tienen un efecto evaluativo de recoger de información, sino que también tienen un efecto de intervención. Por eso el texto se llama la entrevista como intervención. Y parte de la consigna, una premisa, y es que el lenguaje construye realidades. Por eso está muy desde este orden. Plantea 4 grandes preguntas que ya ustedes también pudieron revisar en el paso anterior, y como lo decía, esto es apenas un recorderis. Las preguntas lineales que corresponden a la explicación del problema, es muy de causa-efecto, por eso se va a entender como lineal. ¿Qué cree usted que pasó para que se diera esta situación en particular? Las preguntas estratégicas buscan confrontar, buscan reconocer nuevos valores o ideales acerca de alguna situación en particular o cómo la persona respondería a una situación en particular. Las preguntas circulares nos indagan y tienen un efecto de entender cómo otras personas visualizan, comprenden esa situación. Por ejemplo, una pregunta circular en un contexto educativo sería: ¿qué pasaría si llamáramos a tu mamá en este momento? Si el niño está teniendo algún tipo de conducta de riesgo y demás, preguntarle acerca de qué opina otra persona, por eso va a ser circular. ¿Qué pensaría, qué opinaría, cómo cree que se vería la situación desde una postura distinta a la propia? Y las preguntas reflexivas pues nos están indagando sobre ese futuro hipotético, sobre esas posibilidades de cambio que puedan llegar a presentarse. También indagan acerca de esas perspectivas de la situación, si continúa comportándose de esta manera o si continúa tomando las decisiones de esta forma, dónde creo cómo terminaría la situación o cómo podría resolver esto que viene y demás. Aquí la clave, hay un micrófono abierto, aquí la clave es que ustedes se permitan estar todo el tiempo construyendo preguntas. Así que los invitaría a ese ejercicio, a todo el tiempo estarse preguntando y decir: venga, tengo más cercanía con preguntas proyectivas, tengo más cercanía con preguntas estratégicas, se me hace más fácil preguntar de manera circular o estoy muy desde las preguntas lineales, porque cada uno de nosotros, y un poco conectando con la pregunta que nos hacían hace un momento, pues debemos desarrollar un estilo de entrevista, cuidando los momentos de cada sesión, cuidando los objetivos, atendiendo muy bien a el campo de aplicación en el cual nos movemos y por supuesto con la rigurosidad que nos da a nivel conceptual y teórico los enfoques y las escuelas clásicas de psicología. Creo que eso es lo más importante. Apenas estamos nosotros entrenándonos en este ejercicio, reconociendo particularmente cómo es que leemos ese estudio de caso que nos han propuesto nuestros tutores, elegimos un campo de aplicación para realizar la entrevista, elegimos un enfoque bajo el cual nosotros tenemos esos conceptos teóricos que nos orientan de cuáles son esos objetos, esos elementos importantes a trabajar en cada uno de estos campos y construir entonces ese guión de entrevista
que nos propone para poderlo llevar entonces a la Cámara de GES. Doy paso a la profe Sandra nuevamente para que continúe entonces con la explicación de la Cámara de GES. Gracias, profe Marcelita. Bueno, dentro de la Cámara de GESEL y en el ejercicio que estamos haciendo esta semana con todos ustedes estamos indicándoles unos roles o que ustedes escojan unos roles para participar en la Cámara de GESEL. ¿Por qué la importancia de los roles? Porque vamos a hacer un ejercicio donde vamos a usar un caso, ¿cierto? Y vamos a tener unos actores dentro del ejercicio. Dentro de los roles encontramos el entrevistador, que viene siendo quien plantea las preguntas, quien realiza esas preguntas con un fin determinado respecto al caso que estamos estudiando. Yo les dejo ahí un título cualquiera de un caso. Cada grupo tiene un caso diferente. En el caso del rol del entrevistado, entonces es quien va a exponer una información, a dar respuesta a los cuestionamientos que hace el entrevistador. Los dos deben tener claro el caso, conocer los signos y síntomas, tanto verbales como no verbales, para que el ejercicio de la Cámara de GESEL pueda evidenciarse todo lo que sucede dentro del caso que están estudiando. No solamente que preparemos un cuestionario y le preparemos una respuesta puntual a ese cuestionario, sino que también logremos mostrar esa comunicación no verbal, de ese sentir, de ese proceso emocional, conductual o comportamental que está teniendo el paciente o el entrevistado que tenemos en el caso puntual que cada uno de los docentes ha expuesto para sus grupos. Y el observador, entonces, es el que va a detallar, a observar detenidamente esa comunicación verbal y no verbal. Como decía la profe Marcelita, no solo estamos viendo al paciente o al entrevistado, sino que él también nos está viendo a nosotros como entrevistadores. Entonces, la tarea del observador es detallar esas comunicaciones verbales y no verbales, tanto del entrevistado como del entrevistado. ¿Y qué insumos necesitamos para este proceso del simulador Cámara de GESEL? Pues necesitamos el estudio de caso que cada uno de los docentes ha expuesto en sus grupos, que cada uno de los participantes haya leído el caso, haya leído el protocolo de ingreso a la Cámara de GESEL, que haya construido su guión de preguntas, su cuestionario que va a desarrollar en el ejercicio de la Cámara de GESEL y que tenga la herramienta de diario de campo, ¿cierto? Para el caso de los observadores, porque es ahí donde van a relacionar absolutamente todo lo que logran observar. Esos serían los insumos dentro del proceso de la Cámara. Vamos a adentrarnos un poquito en el ejercicio que ustedes puedan llegar a acercarse a la cámara y les estoy mostrando el paso a paso de cómo van a ingresar en las fechas en que ya tengan programado sus eventos del ejercicio de la Cámara de GESEL. Entonces, como lo vemos en la imagen, tenemos un link que se llama Simulador Unidad 3, Paso 4, Componente Práctico, Cámara de GESEL, Estudiante. Entonces, ustedes van a ingresar por ese link, por esa pestañita. Y les va a abrir esta siguiente imagen, ¿cierto? En esta imagen usted le da a continuar, le va a salir esta siguiente, importante que usted vea el video que se proyecta acá, le da a continuar y aquí vemos una serie de pestañas donde ustedes pueden ingresar. Tenemos el banco de casos donde ustedes pueden ingresar a leer, a investigar respecto a los otros casos, ¿cierto? Porque cada docente tiene uno solo, pero podemos ingresar a investigar el resto de casos, las salas para que podamos ingresar, las grabaciones, el material de apoyo, la orientación del estudiante y los protocolos. Enseguida vamos a darle clic en salas, ingresamos y le vamos a dar, cuando estemos ya aquí en la lista de salas, entonces le vamos a dar donde está la flechita y él nos va a dejar ingresar a la sala.
Siguiente, profe. Esta es la presentación de la sala, entonces acá ustedes van a poder habilitar la cámara, habilitar el micrófono, abrir un chat, poner un emoticón, dejar mensajes, en fin. Lo pueden minimizar y demás para que se vea un poquito más grande la imagen. Luego de esto, entonces les va a salir el micrófono o los audífonos, entonces ustedes le van a dar clic en micrófono para que les deje ingresar y les habilite la sala y puedan empezar a hacer el ejercicio en la cámara de GC. Nos devolvemos un poco, entonces tenemos los bancos de caso y ahí ustedes pueden ingresar. Les doy un ejemplo, una imagen, la orientación al estudiante. Pásala, profe, gracias. La orientación al estudiante que tiene información sobre el espacio de psicólogo en línea en caso de que lo necesitemos, un directorio de atención, las rutas de atención y una infografía de recuperación emocional, que todo esto es muy importante que ustedes lo tengan presente, lo hayan leído, tengan la información para que si de pronto surge alguna situación en el momento del ejercicio, ustedes sepan qué recursos tienen y cómo pueden tener ayuda respecto a lo que están sintiendo o a lo que están pasando. Dentro de las recomendaciones para el ejercicio de la cámara de GESEL, entonces, por favor, es importantísimo que lean el protocolo de la cámara, ¿sí? Que lean, como ahora los profes estaban escribiendo en el chat, en la guía está absolutamente todo, les dan el paso a paso, cómo ingresar, todos los recursos que ustedes puedan tener. ¿Qué otra cosa deben tener? Una buena conexión a internet, acceso a cámara y a micrófono, permanecer a solas durante la sesión, por favor, que no de pronto esté alguien pasando por detrás de ustedes, que tengan un distractor, que de pronto esté prendida. Perdóname, Juliana, ¿puedes cerrar tu micrófono? Que de pronto esté prendida la radio, la televisión, o que alguien les esté hablando, sino que ustedes estén completamente concentrados y a solas para el ejercicio. Tener una adecuada presentación personal, tengan presente que estamos formándonos como profesionales en psicología y que el ejercicio que vamos a hacer en la cámara de GESEL sería algo en la realidad para poder apoyar, acompañar a una persona que necesita de nuestra ayuda, de nuestra guía. Solo quien se encuentre en el rol de entrevistado y entrevistador va a encender la cámara en el momento del ejercicio en la cámara de GESEL. El fondo de la cámara no debe tener distractores. En el paso 4 hay un fondo, ¿sí? Entonces lo podemos usar. Diligenciar el consentimiento informado. Es importantísimo que se abre apenas ustedes empiezan el proceso de ingreso a la cámara de GESEL, ahí les aparece el consentimiento informado para que lo lean y lo acepten si es el caso. Ver el video de primeros auxilios psicológicos que también está en la apertura de la cámara de GESEL y tener presente el estudio de caso, que aquí les pongo un título de uno de los casos, pero pues cada uno está trabajando uno diferente, ¿no? Cada grupo. Le dejo entonces el paso a la profe Marcelita para que les dé estas indicaciones. Bueno, vamos a hablar del entregable, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar o a dejar en nuestro entorno de evaluación terminando la actividad? Entonces, vamos a Doctora, una pequeña Hola. pregunta, qué pena Claro. antes de que pueda pasar al otro punto. Usted nos estaba Hola. explicando anteriormente con la diapositiva, pues o sea que solamente en el ejercicio práctico que vamos a hacer, solo el psicólogo, el que hace de psicólogo, que es el que va a entrevistar y el entrevistado enciende la cámara,
¿cierto? Sí, Pero señora. entiendo pues que en nuestro caso hay otros participantes, o sea que ellos no comprendo ahí, o sea, ellos no se involucran, porque por No, ejemplo, ellos no se involucrarían en el ejercicio porque el ejercicio lo va a hacer el entrevistado y el entrevistador. El resto Hola. de personas que ingresan van a ser observadores del ejercicio que está haciendo el entrevistador y el entrevistado, ¿sí? Entonces, por esa razón, solamente esos dos roles van a abrir la cámara y se va a observar la dinámica que están llevando ellos en el ejercicio. Y el observador pues va tomando nota en su diario de campo, ¿sí? Denme un minuto, termino esto y ya ¿Me pasamos escuchas, a profe? responder las preguntas. Sí te estamos escuchando. Ah, bueno. Y Vale. ya damos respuesta a las preguntas que hayan. Igual, si de pronto están en el chat, vayan dejando sus preguntas en el chat, que ahí les estamos respondiendo también. La red de docentes está dando respuesta a sus inquietudes. Bueno. Entonces, en el entregable que tenemos un documento en formato Word o PDF que contenga portada, introducción y objetivo. El formato de diario de campo estructurado por el grupo. Recuerden que este formato ya tienen que empezar a compartirlo en los foros para que quede estructurado. El reporte del caso del paso 3 de acuerdo con la distribución que pues había indicado en la matriz, título, intenciones de aprendizaje, párrafo inicial, contexto del caso, personajes, cuerpo del caso, información de apoyo y pregunta de análisis. La compilación de los diarios de campo con los registros de la observación de cada estudiante, resaltando el encuentro en el simulador cámara de GESEL. No olviden tomar evidencias, pantallazos de la asistencia o de la interacción que tuvieron en la cámara de GESEL y las referencias consultadas según las normas AP. Este documento entonces estará escrito en letra Arial tamaño 12, intermediado sencillo, a espacio y medio. Entonces, esto es lo que vamos a dejar en el entorno de evaluación. Por favor, recuerden que las inquietudes, cualquier situación que se les presente, en el foro todos estamos acompañándoles y guiándoles todo el proceso de aprendizaje para que por favor no lo dejen para última hora porque este ejercicio pues tiene unas fechas previstas para que cada uno pueda ingresar a él y pueda desarrollar la actividad de la mejor manera, ¿no? Yo tengo una recomendación también a todo lo que la profe nos acaba de exponer y tiene que ver mucho con la dinámica de la sesión. Como red de tutores vamos a estar compartiendo cuáles van a ser las fechas en las cuales nos vamos a reunir en el simulador. Cada tutor va a tener una hora específica con una cantidad de grupos específicos. Vamos a estar muy atentos porque no va a ser grupo a grupo, sino que vamos a poder compartir el espacio con otros grupos. ¿Quién decide quién es entrevistador y entrevistado? El docente tutor estará indagando en cada uno de sus grupos quiénes van a ser los participantes desde este rol y si todos asumir muy juiciosamente y muy rigurosamente el ejercicio de observación. Sé que por la dimensionalidad de hacer la entrevista o de participar como entrevistado, pues diríamos como no es importante el proceso del observador o apenas entro a ver qué sucede. Es ahí donde el diario de campo y todo lo que revisamos en paso 1 y lo que hemos estado conversando durante todo el desarrollo de nuestro curso toma importancia en términos de la esfera de observación. El diario de campo, ustedes ya conocen la estrategia, conocen la herramienta, perdón, que fue trabajada en el paso 1. Pueden hacerle ajustes. No esperaríamos como red de tutores, no que sea el mismo formato, sino que ustedes digan, mire, aquí hace falta quizás poner las preguntas que se van a trabajar o definir claramente cuáles son los momentos que estamos observando en cada uno de esos momentos o incluir un elemento de conclusiones o de reflexión teórica sobre lo observado. Ese es un poco el diálogo que esperamos nosotros ver en esta propuesta
del trabajo colaborativo al momento de estructurar el diario de campo, como para tener esa recomendación, esa claridad. Igual, cada uno lo va a compilar, cada uno va a tener como curiosidad. Frente al reporte del caso, el paso 3, que es ese anexo que ya nosotros conocemos también, insistiría mucho en definir el contexto, por qué se está haciendo la entrevista, ese contexto, cuáles son las limitaciones, los alcances, los objetivos de ese objeto de estudio, de ese contexto en particular. Y también insistiría mucho en esa información de apoyo y las preguntas de análisis. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? ¿Por qué lo vamos a preguntar? ¿Cuál es la intención de lo que estamos nosotros preguntando? Porque es lo que permite recoger toda esta teoría que hoy y estos momentos que hoy les hemos compartido, que ustedes han venido leyendo muy juiciosamente, pero también resaltar que la entrevista psicológica tiene un nivel de análisis y profundidad y rigurosidad científico y que no responde a cualquier tipo de conversación que nosotros tengamos. Creo que eso es lo más importante que se puede resaltar también en este formato. Hay un micrófono abierto. Que me hace interferencia, que es lo más importante que nosotros podemos resaltar en este reporte de caso, porque ya mucha de la información está. Entonces no se trata solo de copiar y pegar, sino invito a esos niveles de análisis y de reflexión propios a los cuales estamos convocados a través de estas herramientas y recursos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Quería mi profe aportar esos dos puntos, que creo que son muy importantes en este momento. Sí, profe, gracias. Otra cosa que de pronto es importante es que el estudiante es el responsable de ingresar al ejercicio de la Cámara de GESEL y que es importante que tengan habilitados sus correos institucionales. Sí, muy importante para el ejercicio de la Cámara tener los correos institucionales. Cada uno de los docentes hemos compartido fechas diferentes para que cada uno de ustedes, dependiendo del tiempo que puedan ingresar a ese ejercicio, lo puedan hacer. Sí, y que pues tengamos un registro de las personas que pueden ingresar a este ejercicio. Listo, mi profe. Bueno, agradecerle profe. mucho a la profesora Sandra, a la profesora Marcela por estas indicaciones. Noto que pues, se brindó una explicación muy clara, muy puntual frente a lo que esperamos que se realice en el desarrollo de las distintas entrevistas, ya que la semana siguiente esperamos adelantar la práctica simulada en el recurso que tenemos incrustado, que es el simulador cámara de GESEL. Se evidencia muchísimas preguntas. Yo los invito a que entremos a los foros, o sea, los foros están ahí, compañeros, estudiantes, como si fuera un salón de clases. O sea, yo entro a mi salón de clases, hago las preguntas con el propósito de dinamizar una conversación, de aclarar esas dudas, esas inquietudes y dejarlo plasmado ahí. Es un foro asincrónico y de esa manera pues vamos aclarando porque se visibilizan muchas preguntas que tienen respuesta tanto en la guía de actividades como en las instrucciones que cada tutor ha brindado en los foros. Aparte de eso, hay un video tutorial que también se publicó en cada foro, donde nos indica el paso a paso de lo que se espera lograr con el ejercicio de la Cámara de GESEL. También nos va a quedar este recurso que es esta tercera web, para que cuando ya tengamos nuestra grabación podamos nuevamente hacer la consulta. En cuanto a las preguntas, ustedes también pueden acceder al entorno de información inicial. Ahí están las grabaciones de los talleres. Ustedes recuerdan que cada taller pues, fue extenso y se abordaron los distintos tipos de preguntas. Sin embargo, ahorita las preguntas que se vayan a construir son complementarias al cuestionario que ya quedó delimitado desde el paso 3. Es decir, ya el cuestionario que está es porque es un cuestionario frente al caso que ya fue revisado y aprobado por su tutor, ¿sí? Entonces, pues, revisen qué otras preguntas pueden complementar el ejercicio. Aquí manifestaba un estudiante que cada grupo tiene un caso distinto
Realmente los tutores tienen un conjunto de grupos y es un solo caso. Entonces la profesora Marcela tiene sus grupos, tiene su caso, que es si estoy bien en el contexto de la salud. El profe Germán tiene sus grupos y tiene su caso, que es en el contexto comunitario. La profe Sandra tiene sus grupos, tiene su caso, que es el contexto jurídico, y así sucesivamente. Entonces, no hay esa posibilidad de que tengamos estudiantes que hagan parte de nuestros grupos con casos distintos. Eso nos da la oportunidad que al construir los cuestionarios tengamos toda la información clara, precisa frente al caso, y no hay problema si hoy participamos en esta sesión y pues estamos con otros grupos porque realmente es el mismo caso. Ustedes preguntaban, bueno, ¿y los que es observador y el entrevistador y el entrevistado van a obtener más nota? No, hay una rúbrica que ya está previamente establecida y bajo esos parámetros es que se va a calificar. Lo que sí todos deben realizar es el diligenciamiento del diario de campo, porque se da la posibilidad que en el encuentro se cambien los roles. Entonces los que eran entrevistado y entrevistado pasen a ser observadores y ellos también vayan a diligenciar su diario de campo. Es necesario que hagamos el ejercicio todos de observación, porque aquí es donde nos estamos entrenando para la implementación de la técnica. Otro compañero decía, ay, qué bueno que todos lográramos hacer la entrevista. Para eso hay otra estrategia. Los profes en algunos momentos pues han invitado a hacer CIPAS. En los CIPAS también son espacios para podernos entrenar en cuanto a la parte de la entrevista. No es que todos, o sea, todos sí, claro, vamos a ser observadores. Y se van a generar, o sea, todos vamos a ser observadores, la totalidad. Sino que hay que asignar roles, porque hay alguien que debe ser el entrevistado y el entrevistador, ¿sí? Entonces, ahí es donde se hace esa selección de quién va a entrevistar y quién va a ser el entrevistado. Eso lo hacen al interior del foro colaborativo, ¿de acuerdo? Eso hace parte de la organización y de la comunicación que ustedes van a tener con su grupo colaborativo y con su tutor, porque el tutor debe conocer para el momento en que se haga la sesión quiénes son los que van a participar para hacer el ejercicio de entrevistador y entrevistar, ¿sí? Entonces, los demás observamos, por eso se crea un diario de campo. El diario de campo es una herramienta que venimos trabajándola desde el paso 2, si ustedes bien recuerdan. Ahí hay un bosquejo, hay un ejemplo. La invitación es que ustedes puedan tomar ese diario de campo y determinar qué otros elementos se pueden incluir, y queda un diario de campo de ejemplo que se publica en el foro para que cada estudiante lo pueda tener y pueda hacer su propio registro, porque cada uno observa de acuerdo a su percepción, ¿sí? Entonces no puede ser que unifiquemos el contenido del diario de campo en uno solo, es un diario de campo por cada uno. Ustedes se van a dar cuenta por qué razón, porque en el paso 5, que es ya la prueba objetiva abierta, ahí vamos a presentar las conclusiones y ese paso 5 es individual, es lo que cada uno aprendió, lo que entendió y cómo logró la observación de la simulación con la entrevista. Entonces, la invitación es que hagamos lectura juiciosa de las instrucciones, que revisemos las grabaciones que se han compartido hasta el momento, que participemos en los CIPAS, que hagamos preguntas en el foro. O sea, tenemos muchas herramientas para fortalecer este ejercicio. Lo otro que les quiero comentar, compañeros, es que sus profesores han creado unos equipos en Teams. Vamos a estar muy pendientes de esos equipos en Teams por cualquier novedad que se presente, ¿sí? Entonces, pero como decían las profesoras, hay unas indicaciones muy puntuales. Esta semana es para que ustedes ingresen al simulador y exploren. Eso es necesario porque el sistema necesita loguearlos a ustedes. Lo otro, que tengan su correo institucional activo, porque al correo es a donde les va a llegar la invitación
previamente al día en que vaya a hacer la programación. Que la programación, cuando la conozco, sus tutores ya tienen una programación establecida, ya se compartió, ya se concretó, y ellos antes de que se finalice esta semana estarán compartiendo esa programación en los foros. Solamente, exclusivamente la programación de los grupos de los que ellos están a cargo. Ustedes pueden comunicarse con compañeros de otros grupos, de otros tutores, pero es que cada tutor ha determinado un día distinto. Entonces ustedes se van a encontrar con que un profesor va a hacer la práctica simulada el 24, otro el 25, otro el 26. Ustedes asisten a la fecha y hora que sus tutores asignados les indiquen. Sí, porque sé que ustedes se comunican mucho. Entonces, la idea es que no se confundan porque no van a ser los mismos horarios para todos los grupos, ni los horarios son iguales para todos los tutores. Entonces, eso depende de una buena comunicación y ustedes tengan de que hagan lectura, de que estén pendientes de los mensajes de los tutores. ¿De acuerdo? Voy a darle la palabra al profesor Germán porque él también quiere hacer algunas claridades. ¿Listo? Profe Germán, adelante. Hola, mi profe Zuli. No, yo quiero resaltar lo que las compañeras han venido trabajando y lo que mi profe Zuli acaba de resaltar. Estimados estudiantes, es importante que ustedes revisen los foros. Es importante que ustedes lean la guía, todo lo que la profe ha indicado, porque hoy mucho de lo que ustedes preguntaron ya está hace rato en los foros y hace rato es socializado. Entonces, sí es una invitación muy respetuosa a que hagan ese ejercicio porque ahí están todas las herramientas. Y un elemento muy importante, el día que arranquemos las simulaciones de la cámara GESEL, yo los invito a que tengan un espacio privado, un espacio que no encontremos a los estudiantes cuando prenden las cámaras, que están en la sala y atrás está el televisor, que están en la cocina, los papás están cocinando, que los hermanos están jugando por todo lado. Es una invitación respetuosa, buscar un espacio privado para que usted esté conectado durante las 2 horas que vamos a hacer el trabajo de la cámara de GESEL. Recuerden, mis queridos estudiantes, así tengamos un rol de entrevistado, los estudiantes en cualquier momento los podemos convocar para que participen a través de las preguntas. Ustedes tienen su guión de entrevista, aparte del caso, hablo particularmente de comunitaria. Entonces, usted cuando le digo yo, bueno, la estudiante Sandra, por favor, retome donde la compañera dejó y arranque con su entrevista. Ustedes deben estar atentos, concentrados y observando todo el proceso de la cámara de GESEL, porque ese es el ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a tener las 3 fases y en las 3 fases los estudiantes van a estar rotando, el entrevistado va a estar rotando. Por eso es importante que estén atentos y nuevamente recalco, un espacio privado. Otra recomendación, ojalá que ese día no esté en el lugar de trabajo, porque también pasa eso, el estudiante el día de la cámara de GESEL y está en el trabajo, y prende la cámara y se ve toda la bulla, el ruido, eso interrumpe el ejercicio. Entonces, de una manera ética, profesional, los invito a que este ejercicio, que es un ejercicio simulado, pero que es muy importante, su proceso formativo, para ese día estemos concentrados. Si eso no pasa, yo particularmente le daré al estudiante, lo sacaré de la sala. Me tomaré y lo sacaré de la sala. Porque es una falta de respeto que no lleguemos a lo que tenemos que hacer en un proceso de aprendizaje. Entonces, ahí les hago la recomendación a mis grupos para el proceso de entrevista. Mi profe Zuli, muy amable. Sí, profe, mire que usted menciona unos aspectos importantes, o sea, ¿por qué les damos estas orientaciones, estudiantes? Porque ya tuvimos una experiencia previa y tuvimos sesiones de cámara donde los estudiantes estaban en el trabajo, donde estaban, digamos, no tenían como esa oportunidad para concentrarse, ¿no? O sea, y en la vida real sí vamos a hablar de la telepsicología. Y en el momento en que ustedes cuando ya estén, se reciban como psicólogos y por alguna circunstancia deban desarrollar un ejercicio de esta calidad, pues ustedes van a recordar que hay unas condiciones muy particulares para que se pueda llevar a cabo y se cumpla con el objetivo. Si hay distractores o no tenemos una buena comunicación o realmente pues no va a permitir que se desarrolle eficientemente y con calidad el encuentro. Y además porque debemos entrar en esa sincronía para poder comprender lo que la persona nos está diciendo. Sí, entonces es todo el respeto también que implica el ejercicio de la entrevista y pues debemos de contar con unas condiciones mínimas para su buen desarrollo.
El entrevistado, ¿cómo debe responder? ¿De acuerdo al caso? Claro que sí, de acuerdo al caso. Nosotros no vamos a salirnos de los casos que ya están previamente establecidos, por eso estamos trabajando fuertemente desde el paso 3, se estudió el caso, se analizó los personajes, los contenidos, el contexto, se elaboraron preguntas, se creó un cuestionario, que es el cuestionario que ustedes tienen ahorita, por eso les explicaba, ustedes pueden complementar preguntas, pero se entiende que los cuestionarios ya existen. Lo único que se está reformulando, se está reestructurando para que quede bien es el diario de campo de acuerdo a lo que el equipo, el grupo así defina, pero el cuestionario está. Entonces ustedes pueden hacer inclusive simulacros antes de entrar al ejercicio de la cámara. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Ahí nos dicen que con respecto a consentimiento informado que hay que firmar. No, en la cámara aparece un indicador como una pantallita emergente y ustedes lo que hacen es dar clic de que ustedes están de acuerdo con que vamos a entrar en un espacio privado donde vamos a conversar. Entonces, es un consentimiento informado virtual. Entonces, ustedes siguen, es muy intuitivo el ejercicio de la cámara. Entonces, ahí es donde vamos a hacer esa parte donde yo estoy dando mi aprobación para poder acceder a un espacio virtual y donde vamos a abordar un caso. Entonces, Profe Zuli, bien, vamos a dar dos participaciones, porque sí, disculpa un momento, Arlene. Vamos a dar en orden dos participaciones. Vi que Sandra... mi profe Zuli, quiero contestar una pregunta que están haciendo en el chat y creo que es realmente importante. Una de nuestros aprendientes nos dice algo así como respecto al tutor, si nos pide reingresar ingresar para continuar el hilo de la entrevista, ¿debemos presentarnos o simplemente continuar? Bueno, ahí hay unos roles, como bien lo han manifestado nuestros compañeros docentes, entrevistador y entrevistado, y está el rol de observadores. En algún momento, en el clima de la entrevista, ustedes que son observadores van a tener la posibilidad de abrir su cámara y de abrir el micrófono y continuar con la entrevista. Esto buscando que en su mayoría de los estudiantes, los aprendientes que están en el ejercicio, en la práctica simulada, puedan lograr hacer este ejercicio como tal, obtener y hacer vivenciar esta práctica simulada. Entonces, sí, deben estar todos preparados porque en cualquier momento, ya sea la doctora Zuli o el tutor que esté de apoyo en su proceso, el tutor que ustedes tengan a su cargo, les va a dar la oportunidad de que ustedes abran la cámara y que continúen con la entrevista. Gracias, profe Karina. Estoy tratando de recopilar todas las preguntas que están haciendo, que si la observación es durante el ejercicio, de la cámara. Sí, claro que sí. Para eso es el diario de campo que ustedes están reestructurando ahorita, que con cuál cuestionario, con el cuestionario que ustedes crearon, que con cuál caso, con el caso que se ha venido estudiando desde el paso 3. Sí, o sea, si ustedes observan, ha sido todo un ejercicio de preparación previa. Nosotros no vamos a llegar a improvisar a la cámara a ver qué vamos a preguntar o cuál va a ser el tema o quién lo va a hacer, porque ya hemos venido estudiando ya 2 pasos para llegar a ese gran momento que es el encuentro simulado, ¿sí? Entonces vamos a llegar preparados a esa entrevista. Se da la opción en que al interior de los foros se dé la dinámica para establecer esos roles, porque uno comprende que algunos estudiantes quieran voluntariamente participar y ser entrevistadores y otros quieren ser entrevistados. Recordemos que son roles que asumimos y que entendemos que son situaciones simuladas. ¿Sí? Entonces, porque también se presentaba algunos casos donde las personas se sentían identificadas y eso en psicología pues tiene que ver con mecanismos de defensa, ¿sí? Como la proyección o como la transferencia, y nosotros pues no buscamos que eso ocurra. En dado caso pues ya tenemos el apoyo también de nuestro docente y del equipo de tutores para en algún momento si se requiere brindar la orientación y el acompañamiento. Por eso debemos de ser muy juiciosos y responsables con toda la organización que estamos haciendo
previamente para ese encuentro simulado. Bien, vamos a dar 2 participaciones de esas manitos que he visto ahí. Ustedes me excusan porque es que ya el canal casi se nos va a cerrar, pero la idea es que ustedes se comuniquen con sus tutores y puedan aclarar todas estas dudas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle la palabra a Sandra Díaz, ¿sí? Y tenemos buenos días, adelante, tutora. Sandra. Tengo una preguntita. Mi caso es que mi grupo es el 415 y resulta sucede que ahí había una compañera y lleva 60 días sin conectarse. Estoy sola, ¿qué hago? Bien, Sandra, ya en esa parte yo les había dado ya como la explicación, como el caso es el mismo para la tutora o el tutor que usted tenga asignado es el mismo. Entonces usted hizo su proceso, usted creó su cuestionario, usted organizó todo el ejercicio, entonces ya cuando hay un estudiante que lleva tanto tiempo ausente, ya se ha hecho un ejercicio previo por parte de los docentes, se abre un caso SAI, que es el seguimiento que hacemos de alertas tempranas frente a lo que pudo haber sucedido con ese estudiante o ese estudiante. De nuestra parte, Sandra, su tutor o tutora le estará brindando la información en el foro de la programación. La idea es que usted entre en primera instancia, pues tendrá un rol de observadora y ya con su tutor coordina si en algún momento usted tuviera la opción de ser entrevistado o entrevistadora, ¿sí? Entonces, pero sí, uno de los roles que están claros es el de observadora. ¿De acuerdo? Todo eso se conversa con su tutor de apoyo. Ustedes si tienen novedades, por favor, con el tutor de apoyo. Ellos están ahí, estamos todos prestos para orientarlos y para brindarles un acompañamiento pertinente y oportuno. ¿De acuerdo? Vale. Listo. Sí, Nos vamos con otra de Palmira. No alcanzo a ver el nombre, pero adelante. De Palmira hay otra persona que tiene la mano levantada. Adelante. Buenos días para todos. Mi nombre es Daniela Montoya, soy del grupo 233 y con las compañeras tenemos una duda. Resulta que somos 5 y cada una se inscribió en fechas diferentes. La primera pregunta es si esto no, si esto no tiene problema en el trabajo. Y la otra es que como yo entendí, era que una debe ser observadora, bueno, son 3 observadoras. Una debe ser entrevistador y la otra el entrevistado. Es así, ¿cierto? Son como tal 3 roles. 2 Bien. principales y el resto de nosotras, que seríamos 3 personas, serían las observadoras. Pero la pregunta es si no importa que cada una se conecte en fechas diferentes, pues por la disponibilidad que tienen. Bien, esa pregunta es importante. Teniendo en cuenta eso, se hizo una reestructuración. Sus tutores proyectan unas fechas para los encuentros simulados. Como mínimo van a haber 3 sesiones, ¿sí? Los tutores les van a compartir a ustedes esas fechas para que en la fecha y hora que les quede a ustedes más viable asistir, asistan. Un rol que definitivamente todos vamos a asumir es el de observador. Y en ese caso, pues ya, si ustedes van a participar o si va a haber otra participación de entrevistador y entrevistado, lo deben de coordinar y acordar con su tutor para que si usted, por ejemplo, llegara a ser entrevistadora, pues pueda participar e indique a su tutor en cuál de las sesiones puede asistir. ¿Sí? Porque los roles de entrevistador y entrevistado sí definitivamente hay que tener más precisión frente al ingreso a esa fecha y a esa hora porque su tutor va a contar con esos estudiantes para hacer el ejercicio. Aunque, ¿qué pasa? Sucede que por alguna razón alguno de los entrevistadores o entrevistados no logran asistir. Cualquier circunstancia de fuerza mayor se puede presentar, no hay inconveniente. Como tenemos el cuestionario y como tenemos más estudiantes, pues pudimos por nuestra experiencia previa confirmar que las personas se animan y participan, aunque ese rol no haya sido asignado previamente. ¿Por qué? Porque ya nos preparamos, conocemos el caso, tenemos el cuestionario. Entonces, si tenemos todas las herramientas, lo importante es poder participar. ¿De acuerdo? Nos vamos ahora con Daniela Gómez. Ya nos quedan 5 minuticos. Daniela. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, tutora, una preguntita.
A ver, nosotros, por ejemplo, ayer tuvimos citas con tutora, nos explicó lo que tú nos acabaste de decir, ella hizo las franjas para poder asistir en diferentes horarios, ¿cierto? Y también lo que nosotros hicimos allí en el CIPAS fue como mirar esos personajes que tienen nuestro caso y asignarlos de una vez, ¿cierto? Para organizar todo, poder ensayar, poder comunicarnos y preparar todo lo necesario para el encuentro, el simulador. Pero entonces mi pregunta ya con la diapositiva que nos mostraron hace un momento y con lo que se ha mencionado, dice que lo más importante sería el entrevistador y el entrevistado, ¿verdad? Pero entonces, o sea, digamos que esos roles ya están asignados, pero entonces debemos nosotros, o sea, todos digamos, saber de todo, ¿sí? Para poder, si en el caso de que se da la oportunidad de que alguien más haga otro rol, lo puede hacer. ¿Es así o entendí mal? O sea, debo prepararme en todo. Digamos que yo, por ejemplo, en el personaje que había elegido, yo dije, no, listo, la docente pues del caso, porque pues se ve que ella interactúa allí, ella responde, cuál es el comportamiento de Juliana, pues en mi caso, en el contexto educativo que me correspondió. Pensé que era estudiar esa parte y que todos nos involucramos en esa entrevista, pero veo que son básicamente dos personajes. Entonces tendría que estudiar absolutamente todo por si me toca aplicar otro rol, ¿verdad? Daniela, mira, nos estamos entrenando para lograr comprender bien la técnica de la observación y la entrevista. Y definitivamente sí, desde el paso 3 debemos tener una comprensión amplia y plena del caso, todo el caso, de sus personajes, del contexto, de lo que sucede. Es pues nuestro ejercicio académico estudiarlo y conocerlo, porque si nos quedamos solo en una partecita, pues lógicamente que no vamos a tener todo el entrenamiento ni toda la contextualización y podemos llegar a la entrevista solo con una parte y no vamos a entender de qué se trata. Entonces, efectivamente, todos debemos estudiar el caso, ¿sí? El cuestionario, no solamente porque mi rol es estudio solo esas preguntas. No, debemos conocer todo el cuestionario. ¿Y cuáles son esos personajes y en qué momento ingresan? Los estudiamos, pero realmente en el momento de la práctica es que ya vamos a ver cómo se da ese manejo, porque ahí es donde vamos a delimitar bien cómo se da ese rapport, ¿verdad? ¿Cómo es esa fase inicial? Si realmente logramos enganchar a la persona en el desarrollo de la entrevista y si hacemos un correcto cierre. ¿Sí? Entonces, la idea es que todos podamos estudiar porque en la cámara vamos a empezar a desarrollar esas destrezas para entrevistar. Ahorita estamos apenas con el caso, con el cuestionario, con las herramientas, pero la idea es el ejercicio práctico. Ahí es donde queremos aprender. Listo, una última intervención y es con Fabián. Fabián, adelante. Veo a Fabián con la manita levantada. Listo, Fabián, adelante. Yo tengo una pregunta. Si en caso tal de que a nosotros nos cogen pues, un día para hacer la prueba, ese día por X o Y motivo no podamos ingresar, ¿cómo haríamos ahí? Bueno, Fabián, esa pregunta es importante. Cada tutor va a socializar las 3, 4, 5, hay una profe que tiene 6 sesiones, pero es que el número de sesiones depende del número de estudiantes. Quien más sesiones maneja son los profes que tienen en promedio 280 o 300 estudiantes. Entonces, se va a publicar en los foros las fechas de las sesiones, y ustedes visibilizan, digamos que usted se había programado para el 24, pero por alguna circunstancia no logró entrar, entonces se programa, por ejemplo, para la sesión del 27. Sí se recomienda, apreciados estudiantes, que solo estemos en una sesión. Sí se recomienda eso. O sea, si ya logramos entrar, escuchamos el caso, fuimos observadores o fuimos entrevistador y entrevistado, entonces pues ya estuvimos haciendo nuestra tarea y ahora nos ponemos a hacer el ejercicio de diario de campo.
No es necesario que vuelvan a entrar a 2 o 3 sesiones porque hay unas capacidades también instaladas. Entonces el sistema, pues hay que darle la oportunidad también a los otros estudiantes pues que no han entrado a las sesiones para que entren. Entonces la invitación es que si no pudo entrar cuando tenía pensado o programado, sí en la que pueda y entro en esa única vez. ¿De acuerdo? Sí, Ahí señor. preguntan que en una sesión con los compañeros del grupo o van a entrar de otros. Sí, claro, van a entrar de otros grupos. Ustedes se van a encontrar con personas que bueno, va a ser como el primer encuentro colaborativo, aunque como han hecho encuentros por CIPAS, pues es algo muy similar, ¿sí? Sino que acá la condición es que se va a abrir el video para el entrevistador, el entrevistado, el tutor, y ya después cuando se haga la parte de realimentación académica, si así se desea, se puede abrir la cámara para tener como una reunión grupal y más cercana, pero las personas que inicialmente abren cámara es el tutor, el entrevistador y el entrevistado. La orientación es que ustedes estén muy juiciosos escuchando las instrucciones iniciales porque su tutor entra y hace un contexto del caso y da unas instrucciones. Después ahí sí ya empieza la entrevista. Finaliza la entrevista y hacen el proceso de realimentación y si alcanza el tiempo pueden hacer un segundo ejercicio y se vuelve y se hace lo mismo. Y ya ahí se termina. ¿Listo? Bueno, ya se nos está finalizando este encuentro. Dice, profe, pero si es una sola sesión, ¿cómo vamos a desarrollar los 3 roles? No, solamente un solo rol sí está definido, que es el de ser observadores. Si se da la posibilidad de ser entrevistador o entrevistado, bien, si no, no se preocupen. El rol que sí debe quedar claro, y lo dice la guía, es de ser observadores. ¿De acuerdo? Les agradecemos mucho por este espacio, a nuestra red de tutores por estar ahí, por estar atentos. Aquí ya concluimos nuestra tercera web de curso Observación y Entrevista, deseándoles un feliz día y la recomendación, lectura juiciosa de la guía de actividades, estar muy atentos de los foros, comunicarnos por mensajería interna, ingresar a los equipos de Teams para las orientaciones sincrónicas con sus tutores y pues, profe Germán, ¿hay algo que nos quede pendiente? No, mi profe, gracias por la participación, por la invitación, mi profe. Muchas gracias a la profe Marcela, a la profe Sandra, a toda la red que ha estado ahí también en el chat apoyando este encuentro y les deseamos un feliz día. Hasta pronto. Muchas gracias, tutora. Feliz día. Gracias, tutora. Feliz día.